También quiero comentarles que, ok, ya está grabando. Eh, Quiero comentarles que desafortunadamente hay dos sesiones que justamente son con invitados. Cuando invitamos en diciembre a Lena Ortega y a Susan Campos, y también una más reciente con Gonzalo Camacho. Y como por alguna razón cuando me pongo audífonos, aunque hay como monitoreo de señal y sí está llegando aparentemente en el OBS, no se registra. Entonces, así son como 2 horas y media de videos en donde no se oye nada y nada más oye así como se ve como la mímica de la gente hablando y pues es una pena. Por eso no van a encontrar todos los videos en el canal de YouTube que les compartí. Creo que ya les compartí la liga, ¿no? ¿O no? Bueno, ya ni me acuerdo. ¿Alguien pudo ver ya la liga de los videos? Hola, hola. ¿Sí me Yo escuchan? no, sí, Ah, ok, ok. eh, según yo sí la compartiste, pero la verdad es que no me metí a verlos. Ah, va. Pero, Bueno, sí, nada más quería comentarles que esos videos los tuve que bajar porque me di cuenta ya cuando los había subido. Entonces no va a sí nos estar todo, compartimos ¿no? la página de la web. Y ya nos perdimos ese registro, pues ya ni modo. No sé muy bien cómo hacerle para tener audífonos, o más bien para tener un monitoreo real de la señal cuando estoy grabando, porque pues en el OBS aparece como que está entrando la señal, pero no se está registrando. Por lo menos no cuando hay una como entrada de audífonos, en fin. Este, pues no sé con qué quieren empezar hoy. Perdón, yo tuve aquí una medio emergencia caseril, pero en 2 minutos ya estoy con cámara y todo. Ah, ok. Pues estaba lo de Jason Moore, ¿no? Ujú. Y que eran los otros pendientes. Pues creo que ninguno. Bueno, sí, cómo no. Era que compartieran los relatos de lo de la caminata que hicimos aquí a la Cusco. Pero no sé si tú hayas escrito algo después. Yo la neta me estuve muriendo esta semana, estaba súper enfermo, entonces Ah, no ok. pude avanzar mucho en eso. Pero Va. Pues entonces creo que vamos a revisar el texto de Moore, que además yo lo sugerí. Y bueno, o sea, también quiero comentarles que yo he leído, o sea, más bien como algunos artículos que ha escrito ese autor, pero no he leído ese libro completo, entonces no tengo el contexto de todo el libro. Pero cuando empecé a leer, bueno, tuve también la oportunidad de escucharlo en unas conferencias que dio antes de la pandemia, fue creo que en 2018, que vino al Instituto de Investigaciones Económicas y pues estuvo presentando junto con investigadores de ahí que también tienen un enfoque como similar, o sea, de tipo marxista, este, sobre las relaciones, sí, económico-políticas, ¿no? Con la naturaleza. Y, y desde entonces tengo esa referencia y la verdad es que eh, me viajó mucho cuando la leí la primera vez, por esta pues ampliación, ¿no? de la visión marxista, eh, para entender pues como los cambios sociales y los procesos sociales, pero justo enmarcados y atravesados eh, pues por las agencias de naturaleza, ¿no? O sea,
Y parece como una tesis un poco obvia, pero en realidad como que mucho de la historia que siempre hemos leído y que nos han contado y de las humanidades, siempre tiene un enfoque bien antropocéntrico, ¿no? O sea, justamente no se explican los cambios sociales en un entramado que, o sea, justo que Jason Moore menciona como red de vida, ¿no? Sino siempre como que siempre se da por hecho que la naturaleza ha sido un recurso que está ahí afuera disponible y que a partir de ese uso de ese recurso es como se han generado las relaciones de producción, ¿no? Y me gusta mucho cómo le da la vuelta a esta idea como de la naturaleza como recurso y más bien como pensando que el capitalismo forma parte de y está entramado también en eh, pues incluso como en ciertas condiciones de la misma naturaleza, ¿no? Y habla ahí, por ejemplo, del clima y de la geología y de ciertos procesos que se dan como a nivel naturaleza, sin los cuales, y como propiedades sin los cuales el capital tampoco puede funcionar, ¿no? O sea, necesariamente depende y se agrega a esas propiedades de, de, pues de los ambientes, ¿no? Y a partir de eso es que se genera más como pues como un sistema de interacciones en donde no hay una jerarquía, ¿no? Entre ni, ni de la naturaleza sobre lo humano ni viceversa, ¿no? Como, como cita ahí el autor Moore, pues tanto los procesos sociales como los entornos son, o sea, se producen y son producidos por, ¿no? Y creo que eso es muy potente a nivel de cómo construir relatos de las crisis actuales también, ¿no? O sea, no solo a nivel de procesos históricos, que también, sino, sino cómo explicar nuestros entornos y hábitats, pues en ese entramado, ¿no? Y pues desde un conocimiento más amplio de, pues justo, de la transformación de la naturaleza, de cómo esa transformación condiciona también los ritmos de la producción, ¿no? La configuración del poder en ese entramado. O sea, creo que, eh, pues sí, justo le da como a estos procesos de naturaleza una agencia y una importancia bien relevante, pero que justamente siguen faltando como los vocabularios dentro de las humanidades y las ciencias sociales para nombrar esos procesos, ¿no? Porque pues esos procesos, pues de pronto, pues han sido estudiados más desde las ciencias naturales, ¿no? Más desde el ámbito justo de la geología, de la biología. Pienso que de pronto la geografía social, pues o sea, no he topado demasiados enfoques, pero lo que he escuchado como en conferencias y así, eh, pues justamente tienen más asimilado esa interpretación, ¿no? Esos conocimientos mucho más transversales entre interpretación histórica, interpretación de procesos como geológicos, como que entienden como las implicaciones de la geografía, ¿no? En, pues en los sistemas de producción, ¿no? En las relaciones de poder, en esta matriz incluso colonial, lo cual es muy interesante. O sea, yo siento que, por ejemplo, muchos de los autores de coloniales, o sea, creo que una crítica que les haría es que ellos siguen pensando que la naturaleza es un objeto que es explotado por la matriz colonial, pero no, justo no tienen este enfoque que tiene Moore, que es el de, más bien la matriz colonial solo puede ser tal en la medida en que es atravesada
o más bien se funda a partir de la naturaleza, ¿no? A partir de las propiedades de ciertos entornos, ¿no? Y de quienes viven ahí. Este, pero bueno, yo igual quería preguntarles a ustedes si ya habían leído alguna aproximación semejante o si ya habían leído Amor y también qué es lo que les detona, pues, como en esta reflexión más crítica de, sí, de cómo entender la naturaleza en relación a lo humano y lo humano en relación a los, pues sí, a los agentes naturales, ¿no? No sé quién quiere hablar. Eh, Ay, espérame. Igual deja apagar el micro, el mío, para que no se genere no, feedback. A lo mejor era eso. Espérame. ya está, ¿no? Sí, ahorita ya. Perdón, era yo el Ah, mismo ok. del este. Ajá. Este, pues yo tampoco había leído este libro. La neta es que sí lo había comprado desde hace 1000 años. Tenía muchísimas ganas de leerlo desde hace mucho, pero había empezado aparte alguna vez. Y también había visto un par de pedacitos de conferencias de él y esto, y sí me pareció súper, no sé, como que también lo citaba gente que me gusta mucho, como que decía que era así, una perspectiva súper interesante. Ujú. Yo no entendí del todo qué teníamos que leer, entonces pues, empecé como desde el principio y como hasta las 60, pero no estuve seguro. Pero bueno. Eh, sí, a mí como que lo que me pasó al principio fue que como que medio entendía la idea general de lo que estaba intentando decir, que además como que la introducción siento que le da una cantidad de vueltas como a la misma idea, así como para que quede claro, así un Ujú. poco, no sé, un poco reiterativo quizá, pero, pero no sé, no acaba como, o sea, de alguna forma no acaba de entender justamente así como, digamos, este movimiento en ambos sentidos, ¿no? O bueno, no sé si, o sea, digamos, esta doble internalidad que le llaman, ¿no? O sea, cómo el capitalismo se desarrolla a través de la naturaleza y la naturaleza a través del capitalismo. Y ya casi al final de lo último que estaba leyendo, ya empezaba como a tener mucho más sentido para mí, o sea, como justamente, claro, empiezo a poner unos ejemplos como sobre todo de crisis como biológicas o climáticas, que supongo que son como los ejemplos más obvios, por así decirlo, o en los que más fácil podemos pensar. Y sí, o sea, obviamente a mí me han tocado algunos huracanes de donde soy, son bastante impresionantes. Bueno, todo esto de las pandemias, etcétera, y cómo eso de alguna forma configura, ¿no? Como las sociedades y como las agrupaciones de humanos. Pero no sé, también empecé a pensar más como en otras, igual cosas que he leído desde hace mucho, como, pues como entre historia y economía, pero que justamente dice, o sea, ideas que he leído antes de cómo la relevancia de los suelos y del clima de alguna forma tienen muchísimo que ver como con cómo se fundan como las civilizaciones históricamente, ¿no? Y cómo hay civilizaciones que desplazan, otras que no, etcétera, ¿no? Como toda esta historia que conocemos de agricultura y esto, ¿no? Y creo que justamente como que ya empezando a pensar en todos esos pequeños detalles, ya he empezado a tener muchísimo más sentido como en términos de ejemplos, como esto del oikeios, digamos, de esta doble relacionalidad entre naturaleza, este, no sé cuál es la palabra, no sé si es cultura o sociedad, y viceversa. Eh, no sé, o sea, preguntas, la verdad, o sea, me parece interesante como, es que creo que es un montón como de
matices y como aclaraciones que son bien importantes, pero que también son como difíciles de alguna forma como mencionar todos y tenerlas muy claras, ¿no? Pero por ejemplo, esto, o sea, como que su deuda justamente con el marxismo me parece interesante. Cuando empieza a hablar de Melanie Foster y estas personas, como que de alguna forma yo también tenía la idea de que era muy marxista, pero en estas páginas que leí como que de repente siento que sí, también hay como una, no sé, como que sí está tratando de alguna forma de desplazar fuertemente el paradigma de cómo el marxismo ha pensado, digo que tampoco es algo que conozca mucho, ¿no? Pero por lo que he notado como dice, de cómo el marxismo ha pensado justamente la relación entre naturaleza y sociedad. Eh, Otra como matiz, como disclaimer que siento que hace que es interesante es cuando dice que de alguna forma, eh, o sea, no está mal cómo se ha pensado, digamos, como digamos, la dicotomía cartesiana entre pensar naturaleza y cultura, no es que sea algo que haya estado mal realmente, sino que hasta cierto punto es, a lo mejor también análogamente un poco como con ideas más del, de Marx, que ha sido una especie como de proceso histórico necesario, digamos, llegar a acumular como el nivel de conocimiento, de poder pensar a la naturaleza hasta cierto punto, en el que ya llega un momento en el que se tiene que empezar a pensar la naturaleza como un agente coproductor de la civilización y del capitalismo y la cultura, que en teoría es un poco lo que está proponiendo que se tiene que empezar a hacer, ¿no? Como empezar a dar un nuevo enfoque a la naturaleza, pero no porque, o sea, también dice que de alguna forma todos estos estudios eh, que entienden la naturaleza como algo separado de la sociedad o como algo que está allá afuera y que de alguna forma llega a la civilización o el hombre y se relaciona con ello o lo utiliza o se apropia de ello, como que todos estos estudios que él le llama que como verdes y rojos, ecología verde, también han logrado, digamos, poner a la naturaleza en una especie de estatuto como necesario para ya tomarla, o sea, para que ya sea impensable poder pensar como los problemas o sí, los temas o los problemas más pertinentes hoy en día sin pensar la naturaleza, ¿no? Como que ya le dio un lugar a ella que no estaba antes y del cual ya no podemos ignorar. Eh, no sé qué más, o sea, también habla de esto del vocabulario, ¿no? De cómo generar una especie de método, este, pasar más allá como de un contexto teórico o un planteamiento teórico a poder generar una especie como de metodología o de, no sé cómo llamarlo. Pues sí, vocabulario creo que es una buena forma de aproximarse a ello para poder pensar, digamos, esta especie como de teoría, no sé si en algún momento como economía mundo, creo, dice algo así. Que él dice que en buena medida tiene una deuda importante con esta especie como de sociología de Wallerstein y de Arrighi, que bueno, al final yo creo que eso es lo que ya se va a ir un poco como viendo más a lo largo del libro, ¿no? Como cuál es esta famosa metodología y vocabulario y, Ujú. digamos, tratar de materializar un poco este tipo de ideas como más relacionales. Y como que me pareció un poco también interesante, o sea, justo en este mismo sentido, ¿no? Como de convertir como la teoría o la filosofía en un método, un poco su deuda con, o sea, cita Haraway, ¿no? Un montón, que yo no he leído mucho, bueno, muy poco más bien, pero también le cita este libro de Bruno Latour, el de Nunca Fuimos Modernos, ¿no? Que yo pensaba muchísimo en él, este, como en un montón de páginas hasta que aparece en una nota al pie, así como en la página 50 y tantas. Y también estaba pensando muchísimo, así como, o sea, me acuerdo que ese libro me costó un buen de trabajo y hay seguro un montón de cosas que no entendí bien. Pero, no, o sea, no sé, como que no me queda muy claro también si estaba mucho como dialogando con esa corriente filosófica o teórica,
o sea, como que de repente sentía que estaban súper cercanos. También dije, bueno, a lo mejor no lo ha leído, no se quiere meter con eso, pero de repente como que ahí hay como un, o sea, como que sí lo conoce, no sé, como que pienso que para él ellos son un poco estos referentes teóricos que de alguna forma quiere como materializar, o sea, quiere llevar un poco este tipo de ideas a un plano más como, no sé, sí, como, pero no sé, un poco son cosas que pensé. Sí, igual yo no acabo de entender muy bien la relación con la tour, porque al mismo tiempo también lo cuestiona, ¿no? Pues además, creo que como la manera de explicar la tour como los procesos sociales, pues creo que es casi contraria a la de Marx, ¿no? O sea, creo que más bien está cuestionando que esas relaciones o sea, que esas relaciones Latour las ve como neutrales, ¿no? O sea, como que el poder está totalmente como distribuido en agencias, ¿no? Y por ahí hay una crítica como muy puntual a, a Latour que habría que leer, yo no la tengo tan clara. ¿Tú qué fue qué páginas leíste? Pues Pues en esta ocasión leí nada más el capítulo uno, el de Loiquellos, o sea que justamente eh, es como el marco teórico, ¿no? Y los otros textos que he leído de Moore también son muy generales, o sea, son historias, o sea, es como una metahistoria, ¿no? Eh, de, del capitalismo, considerando pues más bien incluso desde antes, o sea, desde el feudalismo y cómo es que el feudalismo da paso como al sistema capitalista, ¿no? Pero en términos muy generales, o sea, como que no hay historias particulares que seguir o que rastrear, sino es como la historia de cómo se conforma Europa y luego ya, bueno, con la conquista de los pueblos, ¿no? Del continente aquí americano. Entonces, mmm, siento que todavía me falta leer, o sea, sí, cuál es ya el análisis en sí como en detalle, ¿no? O sea, metodológicamente hablando, porque solo he leído como estos como metarrelatos, ¿no? De esta historia como a gran escala. Y, y bueno, además se centra en Europa, ¿no? O sea, habría que ver cómo retomando a Moore se podrían tejer historias desde acá, ¿no? O sea, es como, eh, o sea, cómo se transformó eh, los territorios junto con el paradigma de naturaleza que se tenían los pueblos de acá, justo como con la entrada de las relaciones feudales, ¿no? Incluso precapitalistas, este, cuando llegaron los españoles. Como que estaría bueno un relato, pero más bien desde aquí, ¿no? O sea, eh, desde, desde la visión como vencida, ¿no? Yo sí pensé eso así como de, o Pero sea, una bueno, o vez sea, más, tampoco ¿no? está en condiciones de hacerla, más bien nosotros tendremos que escribirla y si no, pues, o sea, no nosotros este círculo, sino como, o por lo menos saber, ¿no? Quiénes desde una eh, eh, visión también como de marxismo revisado o ampliado, pues han tejido como la historia de estos territorios, o más bien han tejido como la naturaleza para explicar la historia de los territorios aquí, ¿no?
en el proceso de conquista, que Sí, creo que sí, es sí. todavía mucho más complejo porque pues todavía permanecen un montón de capas como históricas que anteceden el, la conquista, ¿no? Que son pues estas formas de relación que siguen existiendo, ¿no? De los pueblos con eh, o sea, cierta manera de entender, o más bien de sentir, ¿no? De percibir o de dialogar con la naturaleza, que es algo que la visión marxista no alcanza a explicar tampoco, ¿no? O sea, toda la parte como espiritual, simbólica, o sea, todo lo que se construye en ese diálogo, además como multidimensional, en donde es el diálogo con la muerte y con la vida al mismo tiempo, y con, o sea, y en donde el trabajo no es tampoco la categoría, ¿no? Para explicar los procesos naturales, sociales, ¿no? Bueno, los procesos de producción y las transformaciones, sino que pues hay otros elementos, ¿no? Incluso de carácter mítico, que están atravesando también la manera en la que se configuran las civilizaciones aquí. Y pues eso es otro paradigma, o sea, eso es como justo lo que me pregunto con estos textos, es que estos textos siento que funcionan muy bien para explicar desde, desde el lado eurocéntrico cómo son las cosas, ¿no? Pero aquí es como 1000 veces más complejo, pero no digo que no funcione, o sea, yo digo que al final es una capa, pero que se agrega a otras capas que son estas realidades mesoamericanas que subsisten en fragmentos, ¿no? En retazos, y que están contradictoriamente así como superponiéndose con la religión cristiana y además con el capitalismo y con un montón de capas, ¿no? Eh, como a propósito, bueno, o sea, pensaba en una referencia ya así como súper común, que es la de esta Silvia Rivera Cusicanqui, que justamente hace una crítica a los análisis marxistas, ¿no? Por eurocéntricos. Pero bueno, yo quiero también escuchar a Baruch, que está aquí conectado y que sé que también le ha entrado a estos temas de la ecología política y también a estos dilemas con el pensamiento de los pueblos, ¿no? No sé si Baruch andas por ahí. Sí, por aquí ando. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Ah, va. Pues también justo alrededor de la lectura estaba pensando en eso, ¿no? En que inclusive desde la misma crítica al capitalismo, pues en los países latinoamericanos muchas veces conviven diferentes fases, ¿no? Del capitalismo Uh-huh. y se articulan también, ¿no? Pues de una forma como óptima, ¿no? Para la acumulación de capital. Y eso implica también pues que hay varias ecologías, Uh-huh. ¿no? O sea, que conviven y que producen, ¿no? Estas también relaciones de acumulación, ¿no? Eh, lo que sí estaba pensando también es que por otro lado creo que hay una relación asimétrica, ¿no? En la dialéctica de naturaleza-sociedad, Uh-huh. ¿no? Porque la naturaleza también creo que es más, ¿no? Que el capitalismo, pero no sé hasta qué punto se puede considerar que el capitalismo es más que la naturaleza. Y siento que de repente en el texto de Moore como que no se evidencia esa relación asimétrica. Uh-huh. Y no sé por qué. Como que, digo, tal vez también tiene como mucha relevancia, pues, en el contexto de las crisis planetarias, ¿no? Uh-huh. Como, y con este concepto, por ejemplo, del capitaloceno, Uh-huh.
que teoriza Moore, pues tal vez también en ese sentido le parece como necesario, ¿no? Uh-huh. Plantearlo más como una relación simétrica. Es que tampoco lo dice explícitamente, ¿no? Uh-huh. Pero creo que sí, tal vez podría ser importante considerar esa asimetría. Uh-huh. O sea, sí, no lo dice como de manera tan explícita, pero creo que está siempre ahí, ¿no? O sea, el tema de la acumulación de capital, pero que es un capital que no puede existir si no existe la naturaleza, ¿no? Y en ese sentido, pues está totalmente, o sea, desde ese enfoque está también, eh, puede llegar a estar comprometido, no digo que sometido, pero sí comprometido eh, por, eh, pues justamente por la escasez, ¿no? Este, o sea, bueno, por la limitación de, o por los tiempos en los que la, la naturaleza se regenera, ¿no? O el momento en el que las especies dejan de existir, o sea, simplemente se extinguen, ¿no? O estos cambios así de, como lo que mencionaba Jerónimo, estas fuerzas que ningún humano puede controlar, ninguna tecnología puede controlar, o sea, todos estos fenómenos climáticos, ¿no? De temporal y las sequías, o sea, eh, pues condicionan completamente y comprometen completamente el capital, ¿no? Aun cuando sigue siendo eh, el, pues como el punto de partida para todas las políticas ambientales, ¿no? Bueno, casi todas. O sea, el capitalismo verde y la sostenibilidad o la supuesta sostenibilidad, y, o sea, todo lo que se genera en torno a eso. O sea, sigue prevaleciendo el discurso capital, pero de todas maneras, eh, pues está totalmente atado, ¿no? A procesos irreversibles, ¿no? De, pues de extinción, de deterioro, ¿no? A la impredecibilidad pues sí, del tiempo en general, ¿no? Justo porque, pues, de pronto es una visión más determinista que sistémica. Sí, pues creo que sí, tal vez hay una distinción, ¿no? Entre lo que llama, bueno, es que en algún momento sí dice, ¿no? Como que este dualismo, como que sí se ha atacado mucho teóricamente, pero que en muchas prácticas sigue operando, ¿no? Y creo que pues sí, tal vez cuando hace estos, eh, bueno, cuando presenta esta imagen del capitalismo en la naturaleza y la naturaleza en el capitalismo, tal vez no es una propuesta como epistémica, así como, pues sí, o sea, como totalizante, ¿no? Sino como una propuesta tal vez metodológica, ¿no? De análisis. Uh-huh. Y creo que ahorita que estabas hablando, eh, creo que se me hizo esa distinción como importante y no la había tenido presente antes. Uh-huh. Eso, A ver, vas. perdón. No, es que quedé pensando sobre esta cuestión de la simetría, como que yo también es algo que pensaba, ¿no? Como, o sea, no sé, realmente es como que o sea, el hombre es mucho más como invasivo, o sea, ha sido mucho más como invasivo y intruso y destructivo que como la naturaleza, ¿no? O sea, quiero decir, como, yo también sentía que de repente como que el hombre y la selección capitalista ha tenido como mucho más como injerencia que viceversa. No sé si un poco te referías a eso en términos de simetría o
como que justamente la naturaleza es casi más como un todo que de alguna forma englobaba. O sea, no sé, como que yo también pensaba eso, pero yo siento que justo evita un poco como ese problema porque, o sea, como que creo que lo ve como algo más como dinámico, ¿no? O oscilatorio, ¿no? Como una relación mucho más simbiótica y mucho más viva. Por eso también habla como de momentos históricos. No sé si incluso usa el término de naturalezas históricas. O Sí, sea, quiero decir como por ahí lo usas. Sí. que Ujú. se me hace bien interesante eso. Y sí, más bien, o sea, siento que esas asimetrías de repente, o sea, la naturaleza puede dar unos giros absolutamente devastadores para la civilización o viceversa. Y no sé, como que también a lo mejor la idea como de tratarlo darle un tratamiento un poco más como cuantificable o, quiero decir, como, en ese sentido siento que es algo que, no sé, como que no encuentra tan relevante, o sea, más bien como ver cómo han operado en casos específicos históricamente situados, geográficamente situados. Ujú. Todo lo que decía Rosana ahorita, ¿no? Como de la capacidad de la Tierra de regenerarse, como, o sea, incluso eso creo que es algo mucho más sutil, pero que también es un ejemplo de cómo la naturaleza afecta. O sea, la, cómo se desarrolla la naturaleza a través del capitalismo y viceversa. ¿No? Ujú. Sí, yo creo que un caso así que podríamos eh, revisar, ¿no? Ahora también con las caminatas y, o sea, partiendo también de que casi todos nosotros estamos en la Ciudad de México, pues es eh, el, como el fenómeno volcánico o sea, que produjo las condiciones de los lagos en la Ciudad de México y luego la explosión del Chitle, o sea, como trastocó hasta el día de hoy, pues como toda la geografía, como las especies que se dan, las civilizaciones que dejan, o sea, que, que, que se que se transformaron, ¿no? A partir de eso, así como lo han sido grandes terremotos o sequías o algo así, pero pensando que todavía es un proceso vivo, ¿no? Que el proceso geológico es un proceso que sigue ahí, en tanto que además, bueno, no solo porque en cualquier momento puede como, o podría en teoría emerger como un volcán o de las cadenas como de volcanes que atraviesan este, el, el valle, pues podría haber como una explosión. O sea, eso, pero además porque siguen condicionando, pues eh, pues sí, como la vida, o sea, cómo se desarrolla aquí, ¿no? Las condiciones hídricas, este, los tipos de, sí, de especies que hay, no sé, o sea, creo que valdría mucho la pena como, como centrarse en un ejemplo cercano, o sea, y ver, por ejemplo, como toda esta actividad volcánica es constitutiva como de la identidad todavía actual de la ciudad, ¿no? Y, y cómo se suman como capas de tiempo, o sea, el momento geológico y lo que pasó con las civilizaciones y pues cómo se han dado, eh, cómo se han distribuido incluso las poblaciones a partir de, pues, de estas montañas y de esta producción, por ejemplo, de esta extracción como mineral, ¿no? De los volcanes que hay, por ejemplo, en el oriente y así, ¿no? Eh, y al mismo tiempo que siguen constituyéndose como centros ceremoniales, que siguen teniendo como un significado que va más allá de naturaleza, ¿no? O de una naturaleza externa, que se relacionan también con con ciertos procesos, ¿no? O sea, por ejemplo, pienso la relación como de
de Cuicuilco, ¿no? De cómo es ahora a partir del Xitle y cómo es que sigue reuniéndose la gente ahí, ¿no? Para celebrar el equinoccio, por ejemplo, ¿no? Pues esas cosas, como que todavía sigue permeando ahí un, un discurso que tampoco se explica solamente desde cómo se ha constituido la sociedad a partir de la extracción o de la transformación de recursos. O sea, hay como muchas capas que se le podrían sacar, ¿no? O sea, pensando cómo esos tiempos geológicos todavía siguen determinando los, los ritmos de la ciudad, lo que se produce, cómo se distribuye como la población, cuáles fueron los últimos lugares en donde empezó a haber asentamientos, ¿no? Pensando, por ejemplo, en cómo se fue poblando el Pedregal de, de Santo Domingo, ¿no? Y de Santa Úrsula, y, o sea, que pues, era como pura roca, o sea, lo que ha sucedido, como a nivel de urbanización en un suelo así, ¿no? Las condiciones del agua, como que hay mucho que se le puede sacar, este, donde están todas esas capas, ¿no? O sea, creo que podríamos partir de un ejemplo así como para indagar históricamente, geográficamente, este, y bueno, eso por decir, ¿no? O sea, a mí me interesa mucho el tema de los volcanes y cómo van como generando una identidad y cómo siguen como condicionando mucho lo que sucede, ¿no? Este, a nivel social y demás. Pero pues cada quien podría tomar un ejemplo desde su lugar, ¿no? Desde su geografía y ver cómo estas relaciones están implicadas. O sea, qué tanto el modelo de Moore, ¿no? A nivel teórico puede servirnos y también puede ser complementado por las otras capas que ya hemos mencionado, ¿no? Las simbólicas, las que tienen que ver este, pues, con las culturas, con la religión, este, con la comprensión de los volcanes y así como subjetividades y o sea, demás, ¿no? ¿Qué se les ocurre a ustedes o cómo han pensado eso? O sea, ¿cómo creen que se podría construir una historia partiendo de una este, pues sí, una situación así muy local o muy próxima a ustedes? O sea, ¿qué tomarían en cuenta para pensar lo teórico ya en chiquito, ¿no? Como en lo concreto. O sea, so- o sea, es que ahorita que decías, ¿no? Como lo del agua en las colonias, o sea, no sé, como que para mí esta como doble internalidad de Moore, o sea, sí está muy cabrón, o sea, siento que de alguna forma sí hay como despojarlo de toda especie como de juicios, no sé si morales, o sea, es que para mí es muy alucinante, o sea, pensando en un ejemplo específico, pienso en mi natal Riviera Maya, y Uh-huh. o sea, según yo es así un ejemplo de devastación absoluta, o sea, de así como destruir todo, destruir la cultura, destruir los arrecifes, destruir los manglares, contaminar las aguas subterráneas. Y es, o sea, no sé, es como medio, yo no veo ahí, o sea, obviamente sí, como el capital está siendo afectado por la forma en la que la naturaleza deviene o reacciona o se transforma, pero no sé, como que también se me hace que ahí el agente absolutamente devastador, pues es como el capital, ¿no? Ajá, el agente humano. O sea, sí entiendo, como en términos, creo, o sea, lo que está diciendo Moore tiene muchísimo sentido, pero no sé, como que sí se me hace muy alucinante
justamente pensar a lo mejor una especie como de, ¿cómo decía Baruch? Desbalance o no me acuerdo la palabra. Pero sí, no sé, como que podría pensar en ese ejemplo, pero me parece, no sé, incluso las culturas mayas de allá y todo esto han sido así como súper afectadas también por este tipo de desarrollos. Supongo que queda algo, pero no sé, es difícil pensar cómo de alguna forma la naturaleza sigue resistiendo y Es que no creo que sea... Ajá. marcando ritmos o afectando, no sé. Es que no creo que sea como resistir, porque creo que sería darle como una atribución, este, No, demasiado antropocéntrica, ¿no? O sea, pero quizá yo lo pienso mucho en el terreno, por ejemplo, de las energías, ¿no? O sea, las propiedades que tienen ciertos minerales de conducción o de, no sé, como propiedades electroquímicas o de ese tipo que hacen que cuando se descubran, entonces eso permite desarrollar una tecnología, pero que no podría funcionar si ese material no tuviera esas propiedades que solo se explican por unas condiciones en donde fue propicio, o sea, unas condiciones ecosistémicas que hicieron propicio, o sea, que hubiera un tal yacimiento de tal mineral, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, lo del litio, ¿no? O sea, cómo también se genera valor a partir, pero solamente se puede generar valor una vez que se conocen como las propiedades que tiene ese mineral o ese mineral en aleación o en transformación con ciertos procesos, pero que si no los tienen, ni existe la tecnología, ni la posibilidad de explotar, ni la posibilidad de un mercado, ni la posibilidad de un valor, ni nada, ¿no? O sea, el valor al final es un valor en términos de, de sí, o sea, sí de utilidad y eso, pero solamente porque responde eh, a unas condiciones este, biológicas, ¿no? Químicas. O sea, eso es lo que se me hace muy, muy cabrón de eso, ¿no? O estas propiedades de las tierras raras, o sea, con las que se producen estas energías como alternativas, ¿no? Y que solamente existen en unos ciertos lugares, que por eso se llaman así, que por eso el valor de eso es como tan alto, ¿no? Justo por la escasez, y entonces se está viendo cómo es que esas tierras raras también se encuentran en los asteroides, y entonces uno puede ir a explicarse como el tiempo sideral, ¿no? En el que permitió que esos materiales en esa composición estuvieran que formaran asteroides, o sea, al final depende de eso, ¿no? De ese nivel como muy, muy micro de cómo funciona la materia, ¿no? sí, o sea, yo creo que eso es así como, no sé si decirlo en términos epistemológicos, pero como medio impecable, o sea, como el análisis que hace el modo se me hace así increíble, como de volver a traer, o sea, a dotar de, a dotarle de importancia como justo todo esto que estás comentando. Pero, o sea, no dejo de pensar que también tiene que tener como una especie de vector como de ética en este tipo de análisis. O sea, pensando en el litio es como todo lo que dices es verdad, pero también es verdad que probablemente lo van a explotar para, o sea, van a explotar el mineral para generar barbaridades en todo el mundo, ¿no? Entonces, Ujú. como que, o sea, sí, no dejan de ser como agentes que tienen un impacto importantísimo en la civilización y en la sociedad, pero no sé, como que también siento que quedarnos un poco en ese análisis, o sea, no sé a dónde lo lleva Moore, pero Ujú. siento que tiene que, o sea, no sé, como que también hay un momento en el que tienes que tomar como una posición o una lectura así un poco más anticapitalista. No sé. Sí, es que yo creo que, yo supongo, no estoy seguro, tampoco he leído todo el libro, ¿no? Pero
pero yo creo que sí se tiene que dirigir como hacia las relaciones de explotación, ¿no? Porque creo que son fundamentales, ¿no? En pues estos entramados, ¿no? Como dices. Aquí, por ejemplo, aquí también, ¿no? O sea, aquí en Morelia lo que sucede es que hay como una red hídrica muy importante, ¿no? Que incluye pues al segundo lago más grande de México, a otros lagos y manantiales, ¿no? Que están por acá, que todos están en deterioro debido a pues estas relaciones de producción, ¿no? Y eso ha transformado profundamente pues toda la red, ¿no? de vida, ¿no? que rodea la cuenca. Aunque se genera nueva vida, ¿no? Sí, se genera nueva vida y también los ecosistemas se transforman y entran en otro tipo de relaciones, ¿no? Uh-huh. Pero sí hay como muy marcada una transformación pues muy generalizada debido al deterioro ambiental, ¿no? O sea, Claro. porque se transforman los imaginarios, ¿no? Las relaciones que se establecen sensibles y religiosas, etcétera, con los cuerpos de agua, por ejemplo, ¿no? Y también las ocupaciones, ¿no? O sea, pues era una zona con una profunda tradición, ¿no? De trabajos de pesca, ¿no? Por ejemplo. Y ahora, pues, más bien pues son pequeños grupos, ¿no? Y eso pues, ha transformado profundamente la vida. Inclusive pues, ha hecho que una gran cantidad de comunidades migren, ¿no? a Estados Unidos. Como que de repente sí parece que ciertos procesos, ¿no? Como que tienen efectos mucho más fuertes, ¿no? Que otros. Y muy relacionados con la explotación, tanto laboral como pues ambiental, ¿no? Sí, claro. Pero o sea, por ejemplo, justo ahí creo que él lo enmarca, o sea, amplía el concepto de explotación hacia lo no humano, ¿no? Porque como que siempre había sido esta historia como de la explotación del humano hacia, bueno, lo que Moore llama la naturaleza barata, ¿no? O sea, ciertos grupos humanos que a partir de una matriz colonial, ¿no? Y de racialización y de jerarquización se asumen no como humanos, sino como naturaleza también, para ser explotada, ¿no? Sí. Pero creo que, o sea, más que relativizar el concepto, lo amplía, ¿no? O sea, lo amplía pues hacer una historización de, de esas relaciones de explotación y de trabajo, y de esclavitud más allá de lo humano, ¿no? Sí, en la trama de la vida, ¿no? Ajá, sí, como en esa trama. Y creo que eso como que sí tiene implicaciones como potentes, porque incluso no en ese capítulo, pero en otro texto que revisé, pues sí habla, o sea, llega a ciertas conclusiones como es que no puede haber justicia si solamente se parte de la justicia, o de los derechos de lo humano, ¿no? Aunque claro, o sea, tampoco es equiparar, o sea, no está equiparando niveles de justicia o de injusticia o de lo que sea, o sea, está diciendo que en este ejercicio de liberación no puede haber ejercicio de liberación de lo humano, sino antes hay un como replanteamiento como profundo de las relaciones de producción, ¿no? Y no se plantea como justo porque hay un entramado, una justicia y un poner al centro también todo lo no humano que ha sido, bueno, sobre todo los animales, ¿no? O sea, bueno, animales.
que han sido sometidos, ¿no? Y cuyo sometimiento se ha completamente como naturalizado, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, ¿cómo explicar la historia de un proceso, no sé, un proceso de soberanía o de nacionalización desde una lógica no antropocéntrica, ¿no? O sea, ahí se va abajo todo, ¿no? Porque pues, este, justo estas ideas de nación y de soberanía como que siempre tienen en cuenta nada más lo humano, ¿no? Como lo social. Esta cuestión de, o sea, sí, de pensar en procesos de independencia, ¿no? Y de conquista y de revolución, o sea, siempre es como en términos de lo humano, ¿no? Pero no, o sea, hasta muy recientemente se están empezando a plantear las otras agencias que permiten que pueda haber incluso eso, ¿no? O sea, eh, pues esa ruptura de pronto con un sistema dominante. Eso es lo que se me hace muy potente, o sea, en términos de pensamiento, ¿no? Y, o sea, justo habría que ver cómo eso se pone en práctica, o sea, cómo eso, o sea, qué permite, o sea, ya una vez que entiendes eso, ¿no? Ese nivel de justicia, ese nivel de cómo quieres transformar como la historia de tu presente, pero eh, pero incluyendo todas estas subalternidades, ¿no? Que han sido ignoradas de la historia. Este, ¿Cómo pones eso en práctica? O sea, más allá de que suena súper chingón, ¿cómo pones eso, cómo llevas eso a, a un relato cotidiano, ¿no? O sea, situado. Yo pienso que mucho pues de los movimientos agroecológicos tienen que ver con eso, ¿no? Que es un trato como justo y equitativo para los productores, pero también para todo este sistema, ¿no? O sea, sí lo ven como un sistema, pues no lo ven nada más como, como una cara de la moneda. Yo me quedé pensando también hace rato, que ya no comenté, de lo que estabas diciendo, o sea, como todo el papel de cómo relacionar esto también con esta cosa que como que siempre vuelvo a ella, ¿no? Como de los pueblos originarios, como de alguna forma ellos también ya están pensando esto, ¿no? O sea, siento que como que esto no es nada lejano a cómo ellos o cómo esas comunidades ya se relacionan con la naturaleza, cómo afectan y se dejan afectar, ¿no? Y cómo coevolucionan, como que me parece, no sé, también bien alucinante esos cruces así de el último grito de la ecología política, meets, no sé, como pueblos originarios, todas las Ujú, coincidencias que creo que hay ahí. ujú. O sea, obviamente pensar, no sé, en escalas, en un montón de cosas, pero como que las ideas bases, como que siento que, no sé, sí puede haber un montón de coincidencias. Y lo que comentaste también hace rato, ¿no? De cómo lo, lo, lo difícil que puede ser para hacer como un análisis como desde el materialismo histórico como del desarrollo de los pueblos y las comunidades mesoamericanas. También, o sea, como que justo siento que sí da como un paso bien interesante Moore en como, pues esto, ¿no? O sea, como esta especie, digamos, de descentralizar como estos grandes relatos marxistas, ¿no? Como de pensar, o sea, ¿no? En algún momento dice como, no, o sea, ya no se trata de pensar todo a través, digamos, de la plusvalía o, digamos, de, ¿cómo le llama? De la
Eh, no me acuerdo si es su función real y su función formal, según yo no es eso, pero, o sea, el desarrollo de las pruebas de producción, etcétera, ¿no? Como que ya tratar, digamos, o sea, dice como que está todo bien esto, pero también hay que pensar como, o sea, en términos como de energía, en términos de qué estamos extrayendo literalmente como de las tierras, como la energía que nos está, digamos, que está disponible, la energía barata. Y como que sí siento que es como una ampliación bien interesante como sí, de puntos de análisis para poder pensar como mucho más integralmente las civilizaciones, ¿no? Y su relación con la naturaleza. También, o sea, también lo que decías de toda la dimensión como simbólica, ¿no? Y no sé cómo decirle cultural. Sí, por ahí alguna vez platicando de estos temas con Diego Villaseñor, él me sugería mucho un libro que ahí está pendiente, pero que podríamos revisar un capítulo que se llama The Dawn of Everything, eh, Ah, y, y que habla, o sea, justo como de cómo se construyeron distintas civilizaciones, o sea, mayas y egipcias y, o sea, mesopotámicas y, es el último de David Graeber, ¿verdad? ajá, Estaba haciendo con y memoria. justo como sus relaciones con la naturaleza y con los territorios y desde otras categorías que no, que pues, sobrepasan mucho el marco humanístico occidental, ¿no? Entonces eso se me hace súper, súper relevante para ampliar la discusión hacia allá. O sea, si realmente le queremos entrar a eso, como tener otros referentes también y no romantizar, sino pues seguir esta línea histórica hacia otras, otras condiciones, otros términos en los que otras civilizaciones han funcionado, ¿no? Incluso, y no solo las civilizaciones, o sea, también pienso, ahora que estoy teniendo unas asesorías con Mauricio de la Fuente, que es este investigador que les recomendé, pues él tiene todo un discurso acerca de, o sea, es un relato muy distinto al de que la civilización es igual al nacimiento de la agricultura, ¿no? Y se remonta más y pone como punto de partida el nomadismo y como muchos pueblos nómadas y cómo el nomadismo permitió como esta distribución también de las especies y de las semillas y de todo un sistema, ¿no? Que no estaba justamente radicado en un territorio particular y pues es una visión también así como que eh, como que resignifica todo, ¿no? O sea, todo este relato de que del nomadismo después se pasó a la agricultura, que es justo el relato como marxista, ¿no? Pensando en una cierta como evolución o como que el territorio es un territorio que solamente es en tanto se funda en un suelo específico, en una geografía específica y desde ahí, desde esa fijación se erige todo lo demás, ¿no? O sea, le da totalmente la vuelta a eso. Creo que estaría bueno también como contemplarlo, o sea, justo le quiero preguntar algunas referencias que hablen de eso, pero por lo pronto podríamos revisar este libro de Dawn of Everything y ver algunos capítulos y luego ir a la visión más. O sea, no sé si por ejemplo ahí se incluyen también, pues, tradiciones nómadas, ¿no? Cómo se ha entendido ahí todas las relaciones con la tierra, pero sí estaría muy, muy bueno así como comparar, ¿no? Yo lo acabo de conseguir apenas. ¿Ah, sí? Órale, qué chido, y aparte en español. Sí, sí, me lo trajo un amigo, pero tengo un buen de pero está que es una cosa así. Sí, sí, o sea, igual no sería leer el tabique, pero a lo mejor sí algunos capítulos, revisarlos, y ver cómo esto dialoga o no con Moore y dialoga con o sea, no sabemos nada sobre el nomadismo, ¿no? Es así como pues está así como en el olvido absoluto, siendo que todavía hay varios pueblos nómadas, incluso en México, ¿no? O sea, que no como que se fijan
O sea, esa otra comprensión del territorio, ¿no? Y lo que permite a nivel de ecosistemas, ¿no? De diversidad. O sea, mientras que hay un relato que dice que la biodiversidad emergió de la agricultura, este, pues está este otro eje que dice que más bien la biodiversidad surgió por el nomadismo, ¿no? Como que me hace mucho sentido también, pues. Y no sé, como que también se me hace bien alucinante ya pensarlo como en términos también de como de sonido o de músicas. Uh-huh. Como también intentar pensar justo qué significa pensar estas como, o sea, cómo las condiciones como materiales y naturales han logrado como afectar o como influir, digamos, en el desarrollo de este tipo de cosas, como que me parece un tema así, no sé, Sí, que se viene igual, y en el alucinante. nomadismo, pues también pensando en las migraciones forzadas, ¿no? Que también es así como la gran, o sea, la gran, la como todo una variable, ¿no? De estos tiempos, justo a partir pues, de la crisis ecológica, ¿no? También, Sí, ecológica, económica. y crisis, o sea, de violencia, sí. Ujú. Sí, Sí, o claro. sea, ¿qué efectos tiene ese nomadismo y esa migración forzada sobre pues, estos flujos, ¿no? Humanos, así, de grupos enteros, que, este, pues, sobre las relaciones ecosistémicas, ¿no? O socioambientales. Sí. Pues no sé, a mí sí, como que me quedaron ganas, los últimos dos textos sí me gustó como, me gustaría leer un poco más, así como que luego siento que, Sí, que todo está muy por encimita. pues que falta, digo, no por encimita, pero pues al final como que, pues faltan, no sé, hay algunos que nos convencen más. No, Ujú. bueno, está súper chido, pero pues sí voy a intentar como leer un poco más de la trama de la vida. ¿Tú has leído Sí. ah, hay uno, ¿no? Como de un científico que se llama La trama de la vida, el de Capra. Ajá, el de Fritjof Capra, pues tampoco lo he Tú- leído completo. Yo soy esa lectora chafa que lee como puros fragmentos de libros. Yo no he leído ni Entonces, una página de ese libro. sí, pero sí está muy bueno también. Ah, sí, qué chido. Sí, me gustaría echarle un ojo algún día. Este, sí, Baruch. Ah, sí, sí, sí. Yo también ahorita cuando mencionaban, ¿no? Sobre las relaciones simbólicas, ¿no? Eh, estaba pensando en que me pregunté como cuál era la diferencia, ¿no? Entre la propuesta de Moore y la propuesta de Donna Haraway de las naturoculturas. Ujú, Porque también, o sea, ambas son como una relación dialéctica, ujú, ¿no? Eh, pero, pero, pues creo que sí, como que es casi evidente, ¿no? Que una dice cultura y otra dice sociedad, bueno, ujú, ¿no? Y este, justamente pienso que tal vez la propuesta de naturoculturas como que está más relacionada con las cosmovisiones ujú. que, que directamente con procesos sociales, ¿no? Sí. Y eso se me hace como algo, o sea, una potencia también chida ahí, ¿no? Ujú, Porque me hace pensar un poco que el texto de Moore sí es como, pues, como un análisis no antropocéntrico de las formas de producción, ¿no? ujú, Y que está muy chido, ¿no? Pero creo que también puede ser muy interesante, más bien como desde esta idea de las cosmopolíticas, ¿no? O sea, como ujú. de pensar en ecologías, ¿no? Que respondan a una política entre mundos
que comparten un mundo. Sí. Y como que hay una potencia ahí bien chida también porque la cosmopolítica también como que como indaga, ¿no? En estos otros mundos, ¿no? Y no solo entre diferentes culturas, sino también entre diferentes especies. Uh-huh. Y ya nada más, también me acordé cuando estaban hablando ahorita de, bueno, no sé de qué, ¿no? De todo y de nada. Pero me acordé que el fin de semana pasado fui al aniversario de la comunidad ecológica en defensa del manantial de la Mitsita, por aquí cerca. Ajá. Y pues fue como un evento cultural donde hubo también muchos talleres, y entre esos talleres había una chica que era ecóloga de suelos, que habló como de por qué es malo arar la tierra, porque destruye enlaces de los microorganismos que nutren el suelo. Uh-huh. Se me hizo como muy chido, pero aparte, justamente esta posibilidad, ¿no? De también como considerar los microorganismos, ¿no? Como parte de la ecuación de formas de producción, se me hizo súper loco. Sí. Y Sí, no, ya como ahorita más me allá de acordé. lo visible, ¿no? O sea, que ya entra, Sí, o sea, como que si verdaderamente se le quiere dar esta dimensión no antropocéntrica, a partir sí, de escalas que no son relativas a la percepción o al cuerpo humano. sí, ese rollo de las escalas creo que es muy interesante. Sí, Como lo que decías, ¿no? Los procesos geológicos, hasta como los procesos bioquímicos, sí, ¿no? bacterianos. Sí, eso está muy chido. Sí, creo que justo esa visión la integra mucho Donna Haraway, ¿no? También. Sí, De pensar siempre en la multiplicidad de escalas, porque hasta donde he leído a Moore como que se queda mucho en el plano, de todas maneras, de lo, o sea, sí habla de la geología, etcétera, pero no se mete tampoco en detalle, ¿no? A esos niveles, tanto micros como macros, ¿no? sí. Y siento que Haraway lo tiene un poco más trabajado, por lo menos a nivel de vocabulario, ¿no? O sea, por lo menos están ahí ciertas nociones ahí que se inventa, que tienen que ver con esas escalas. Y sí, o sea, bueno, no hemos leído hasta ahora Haraway, pero pues estaría bueno leerla, igual que cuando tú hablas de las cosmopolíticas, ¿estás pensando en qué específicamente? O sea, pues en Isabel Stengers, ya. sí, que fue como hubo toda una evolución del concepto, ¿no? Uh-huh. Desde como la batalla, ¿no? En la filosofía y la ciencia entre los saberes vernáculos y la ciencia occidental, Uh-huh. hasta pues ya la posibilidad justo del intercambio entre diferentes mundos, ¿no? Entre diferentes especies, y la política, ¿no? Y las éticas de ese intercambio. Uh-huh. Sí, pues estaría bueno así como ir mirando estas lecturas para, sí, para comentarlas próximamente, ¿no? Ya tenemos, si quieres tú proponte algo de Stengers, yo no la he leído, o sea, la he escuchado, porque luego también como que pienso, bueno, a veces no tengo tanto tiempo de leer y entonces escucho conferencias, entonces podrías proponer un texto que revisáramos de ella, y yo sugeriría echarle un ojo al libro que ya comenté. Va, eso muy bien. También Ribeiros de Castro tiene un libro donde habla sobre Sí, cosmopolítica, ok, y como que escribe un poco más accesible que Isabel Stenger. ya. Entonces, Pero se llama igual sí. así, ¿Qué? el de Viveiros de Castro se llama así, ¿o cómo se llama?
No, se llama Hay Mundo por Venir y tiene una parte sobre cosmopolítica. Ok. Sí, podría ser, y dejar agua, y pues podría ser el de seguir con el problema, ¿no? Bueno, algo de ahí, se me ocurre. Eso está chido. Y el otro, de El amanecer del todo. ¿Y qué otro habíamos? Bueno, yo le voy a preguntar a Mauricio qué relatos nos recomienda para abarcar también la parte no de la civilización de la agricultura, sino desde el nomadismo, ¿no? Que creo que además tiene mucho que ver con nuestros tiempos, porque pues la realidad es que poca gente termina habitando toda su vida el mismo territorio, ¿no? O sea, sí hay un nomadismo que responde a una falta más bien de tierra, ¿no? De propiedad. Y bueno, entre eso y las migraciones, ¿no? O sea, creo que tiene mucho sentido eh, como darle su lugar de reflexión a las condiciones del nomadismo contemporáneo, ¿no? También. Sí, eso está muy chido. Hay unas, pues hay un libro que creo que ya había hablado de él aquí, que se llama Más brillante que el sol, Uh-huh, sobre ficción sónica, uh-huh. que habla también mucho del desplazamiento forzado, ¿no? En la extracción de mano de obra esclava a África. Y de... Ah, el de Holger Schulze. ¿O No, cuál? es de Kodo Shun. Ah, de Code Y Jun. ese sí es Ya. como de sonido y música, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí, Estaría chido. Sí, sí estaría chido. Y bueno, seguir con lo de Mark Wright, que ese libro a mí me voló también mucho, el que recomendó esta Malena. En fin, que hay un montón de cosas que leer. Podríamos ser un poco más hardcore e intentar ponernos más páginas. Más No sé. páginas. O sea, digo, porque ahorita ya salieron como Ya salieron como 15 referencias. una lista así increíble. Ujú. Pero bueno, no sé. Pues sí, también. Aunque, o sea, también o sea, sí creo que es responsabilidad como no leer nada más cachitos, sino pues que sean como la introducción para leer todo, pero que también, o sea, si empezamos a dejar un libro a la semana o un libro cada 15 días, pues también, ¿qué tanto jugo le podemos sacar en las discusiones? ¿No? Yo también siempre me pregunto eso. Y como docente siempre me pregunto, güey, ¿qué sentido tiene dejarle leer a la clase 200 páginas de una semana a otra, ¿no? O sea, yo de pronto siento que es mucho como la profundidad de todo lo que se le puede sacar a un texto o a unas cuantas páginas, ¿no? Pero, pero pues sí, o sea, de todas maneras podemos seguir itinerando, o sea, de pronto leer un capítulo, leer otro, luego volver a regresar y leer otro capítulo, otra parte del libro y así, ¿no? Pues ahí le podemos seguir haciendo así. Por lo pronto, o sea, creo que habíamos acordado que la próxima semana podíamos retomar lo de Bright, ¿cómo se llama? Listening After Nature. Y después podríamos, o sea, como para ir también como intercambiando entre textos que hablan específicamente de lo sonoro y la escucha y textos que más bien, o sea, hablando desde otros lugares, ¿no? Y ir así como alternando también para no perder el hilo. O sea, que al final siento que lo potente de este espacio, pues es que nuestro fuerte es el pensamiento de lo sonoro, ¿no? Entonces, ¿cómo es que toda esta literatura al final se conecta con nuestro hacer y con lo que podemos decir desde la escucha que estos autores y autoras no pueden? O sea, para mí esa es como toda la potencia de un espacio como el Círculo de Estudios, ¿no? O sea, lo que nosotros podemos aportar desde nuestras prácticas de escucha, ¿no? Desde nuestra reflexión de las sonoridades, eh,
como parte de la ecuación de estos temas, ¿no? De estos problemas, de estos enfoques. Que todavía falta un chingo, o sea, según yo hay como, toda la teoría está como por hacerse en ese sentido, ¿no? Bueno, mucho. Sí, suena chido ir alternando justo para como que ahí forzarnos un poco a hacer relaciones, ¿no? Sí. Como entre lo sonoro y esto. Sí, exacto. Sí, exacto. Oye, Rosana, ¿y has pensado como, bueno, en alguna sesión, ¿no? Como que hablamos de opciones de cómo podíamos como, vamos, si queríamos producir algo o socializar de alguna forma esto, no sé. Sí, pues eso sigue, o sea, sigue la pregunta de cómo llevar esto ya a una práctica artística, ¿no? Digo, yo les puedo contar de una pieza que estoy haciendo, pero, o sea, que sí creo que me ha ayudado un montón lo que hemos leído y discutido en el círculo de estudios. Pero pues no creo que sea una fórmula para nadie, o sea, más bien como que a cada quien le toca ver cómo conectar esto con su proceso de composición, de observación, de escucha, de caminata. O sea, sí podemos hacer unas grupales, pero tampoco pienso que el resultado del círculo de estudios tenga que venir necesariamente del registro de las caminatas, ¿no? O sea, sí creo que es como otra herramienta más, ¿no? Para socializar como experiencias y así, pero como tampoco este, esperar a que ese momento suceda para pensar en cómo se produce ahora la sonoridad o la grabación o la práctica artística. Eh, o sea, justo a mí me llama un montón la atención que, bueno, me gustaría mucho, así como Diego habló de sus procesos, o sea, y de cómo su idea de hábitat y todo esto conectaba con sus procesos de composición, pues así estaría bueno que cada quien hablara también de sus obras, ¿no? De sus ideas artísticas. Yo les puedo contar, creo que ya medio les había comentado, pues si quieren para la siguiente vez, pero podríamos también, o sea, como que quede de tarea, este, que ustedes expongan. ¿No? Sí, creo que está bien. Sí, pues sí, o sea, si quieren ya agendamos de una vez. Si les inquieta mucho. Harush dice que quiere la próxima. No sé, es complicado, es que justo a mí me ha costado mucho trabajo como llevar esto a lo sonoro. Uh-huh. Por ejemplo, mi primer acercamiento fue como un diplomado de ecología política y como dije que era músico, pues todo el mundo quería hacer una instalación, ¿no? Así como con el equipo con el que... Uh-huh. Y pues, pero bueno, también teníamos que hacer un artículo, ¿no? Y empezamos a hacer la investigación y de repente así fue como de... primera conclusión, así no hay conciliación, ¿no? Entre la ecología acústica y el trabajo de la ecología política, ¿no? Y así como que fue muy desesperanzador, ¿no? Así. Yo me tardé como 2 años en conectarlo y apenas, ¿eh? Porque también era así porque tenía como de un lado la ecología acústica, pero luego, o sea, me decepcionó muchísimo que la ecología acústica, pues como que todavía no se ha dado cuenta que existe la ecología política y no sabía cómo diablos conectarlo, ¿no? Y también fue muy, o sea, sí entré como en crisis. Dije, no, pues yo creo que ya no tiene sentido hacer música ni nada de eso. Sí, ¿verdad? Así, mejor me dedico a sembrar y a hacer otras cosas. Sí, sí pasa.
Pero, o sea, yo como lo estoy abordando es justamente pensando en un relato multidimensional que empieza con, o sea, cómo yo he modificado, o sea, cómo mi casa ha modificado el hábitat de aquí, de este terreno de la Jusco que compré para habitar, y al mismo tiempo cómo se han transformado las relaciones y cómo es que habitan un montón de cosas aquí, pero que ya preexistían, ¿no? Y que tienen que ver con la geografía, con las condiciones del lugar, con la historia de la Jusco. El tema del agua pues es súper relevante, ¿no? Y pues el tema del agua es un tema político, o sea, es como el tema en el cual se pueden ver como todas las dimensiones, ¿no? Y, y yo lo que pienso es mucho contarlo desde el relato, o sea, desde bitácoras, ¿no? O sea, hay cosas que el sonido eh, puede metaforizar, ¿no? O sea, que puede ser como una metáfora, Ujú. y hay cosas que se tienen que decir, o sea, que se tienen que decir, ¿no? Que se tienen que verbalizar. Entonces yo lo que pienso es armar una pieza, pues que tenga que ver con esas bitácoras de lo que ocurre aquí y lo que ocurre también a nivel de, o sea, como los ciclos del año en el Ajusco y también las fiestas, o sea, creo que las fiestas tienen una importancia, o sea, hay toda una identidad, toda una implicación sonora en las fiestas y pues son fiestas agrícolas, ¿no? O que tienen una relación con lo agrícola. Este, y, o sea, pienso incorporar eso, ¿no? Por ejemplo. Eh, pero también como cosas de archivo, ¿no? O sea, de archivo que tiene que ver con la historia como de las luchas por el agua aquí, ¿no? O como ejidatarios, o sea, de ordenamiento territorial. Y pues por ahí también hay un archivo sonoro que me imagino, ¿no? O sea, lo estoy como especulando, pero debe haber videos, debe haber cosas de manifestaciones que tienen que ver con ese tema de aquí, ¿no? Eh, y pues tienen toda esa dimensión sonora y obviamente pues la dimensión sonora de las aves, que lo que he estado haciendo pues es ponerme a ver qué aves cantan en qué, o sea, mucho como lo que ustedes hicieron ahí en Morelia, qué aves cantan en qué momentos y a partir de qué condiciones como ambientales, ¿no? Y pues están las aves, pero las aves que llegan o sea, que habitan qué especies de árboles y dentro de los árboles qué otras especies están habitando. Hoy me puse a mirar con la lupa la corteza de un tepozán que tengo aquí y encontré unos capullos entre unas como cortezas que parece como que se desprenden del árbol y hay unos capullos ahí, pero que yo nunca había visto y que con lupa ya me puse a ver y me di cuenta de que hay, o sea, no es el ente árbol, ¿no? Sino pues, todo lo que ese árbol permite como cohabitar, ¿no? O sea, lo que cohabita el árbol y, y, por ejemplo, eso, digo, ¿cómo diablos voy a sonorizar eso, no? Pues eso, así, la única forma que de momento se me ocurre, pues es escribir un relato, o sea, un relato de lo que estoy viendo y cómo eso que estoy observando de estos ciclos, que al final cuando hablas de ciclos, pues hablas de temporalidad y de alguna manera pues sí tiene que ver con lo sonoro también, ¿no? Este, eh, o sea, la transformación del hábitat, pero cómo el observar ese hábitat me transforma también a mí, ¿no? O sea, me sensibiliza a ciertas cosas, o sea, me hace cambiar como toda mi actitud, ¿no? Este, y también o sea, emocionalmente cómo me siento frente a ciertos, eh, eh, pues ciertos fenómenos, ¿no? Que estoy observando. Porque, o sea, también pensé, bueno, sí se puede hacer algo como lo que están haciendo Milo Tamés y Diego, ¿no? Que es cómo simbolizas eso en la música, ¿no? O sea, a partir de,
o sea, ya encuentras un tipo de interacciones entre el suelo, las plantas, el viento, y ciertos árboles que están ahí, ¿no? Lo que sea, o ciertos pájaros. Y ahora a cada, esas relaciones, ¿no? Este, las vas a traducir en, en posibilidades de interacción, ¿no? Entre músicos o entre... O sea, esa es eh, otra opción, ¿no? Eh, Como que en algún momento me gustaría probarla. Siento que se parece un poco a la sonificación, o sea, sin esta, ¿cómo se dice? Esta pretensión de objetividad del dato, pero de alguna manera sí es como sonificar esas relaciones, ¿no? O traducir esas relaciones en términos de sonido o de interacciones entre el sonido, ¿no? O entre sonido y espacio o así. Sí, Bueno, creo que sí. Es que pues creo que en la zonificación hay un problema grande en la representación, ¿no? Porque pues es como una forma de representación, uh-huh, pero, pero está desvinculada del territorio, ¿no? O sea, o justo. es profundamente difícil, ¿no? Sí, se Generar, descontextualiza. Uh-huh. sí. Entonces, creo que pues eso sí, sí puede ser un problema, pero por otro lado, por ejemplo, estas posibilidades de interacción, pues como que pueden llevar, ¿no? A otro tipo de interacciones sociales o como a una construcción de colectividades que trata como de partir de afectos no humanos, ¿no? O algo así, Uh-huh. que creo que podría estar chida. Claro, que de todas maneras no va, o sea, no hay de otra más que traducirlos, o sea, es ¿No? lo único que nos queda es traducirlo, ¿no? O sea, tratar de ser sensible a esas escalas y como las afecciones que ocurran ahí, pero pues solamente lo vamos a poder traducir en nuestros términos, en nuestro, incluso en nuestro régimen sensorial, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que está como la traducción y también como están las posibilidades de la fabulación, Uh-huh. ¿no? Como que la traducción sí es como un terreno un poco, no sé, es que siento que está como más relacionado con cierto grado de objetividad. Ya. Bueno, no necesariamente. Sí, sí, eso también. ¿No? Y la fabulación creo que también puede ser algo como muy interesante, Claro. que es por ejemplo lo que propone Donna Haraway, ¿no? En seguir Uh-huh. con el problema. Sí. Sí, claro. O sea, al final, ¿cómo construyes el relato de lo que está aconteciendo ahí en el árbol, ¿no? Con todos sus actores. O sea, cómo vas generando una historia sensibilizándote de todo lo que constituye el elemento árbol, ¿no? Sí, Este, en el tiempo además, porque no es, o sea, justo el relato es sucesos en el tiempo, ¿no? O sea, cómo es ese árbol 3 meses después, ¿no? Que habita ahí, cómo se transforma, etcétera, ¿no? Este, más que, más que esta cosificación como del ente, ¿no? Pues eso, o sea, bueno, esa pieza es la que estoy haciendo y, y pienso eso, o sea, como que esta dimensión mmm, de ecología política, pues tiene que ver con el uso de archivos también y de, no sé, o sea, de relatar mmm, como, cómo es, por ejemplo, o sea, cómo relatas
la agencia del agua, ¿no? O la agencia de la lluvia, o la agencia de las secas. Y pues no sé, o sea, yo pensaría que desde todos los recursos posibles, ¿no? Sí, pues sí, eso está chido. Bueno, eso, ya les contaré qué tal va. Sí, qué chido. También algo que estaba pensando ahorita cuando nos contabas es que, pues, no sé, eso como que una parte importante, ¿no? Todo el trabajo en agroecología son prácticas, ¿no? Ujú. Este, como que sí se construye a través de ciertas prácticas agroecológicas, que es eso, ¿no? O sea, se configuran a través del cuerpo, ¿no? Y de los cuerpos con los que se pone en relación. Y pues yo siento que también, pues, es eso, ¿no? O sea, como trabajar desde como el sonido, desde la ecología política, pues tal vez podría llevarnos a prácticas más que a obras. Claro, o Pero sea, no, no, sí, no pienso que el punto de llegada es la obra, sino que la obra es parte de la práctica, o sea, como de una práctica expandida, ¿no? sí, sí, justo eso. Este, o sea, como un momento, como un estadio de la práctica, ¿no? Que tampoco puede ser sustituido con ninguna otra, forma, no sé, pues es muy particular. O sea, igual y la manera de no volver a cosificar la naturaleza, ¿no? A partir de la obra es que la obra eh, sea gestada dentro de un contexto de prácticas más amplio, ¿no? Así es un poco como lo vería. Que creo que eso conecta un poco, ¿no? Con lo del, ¿cómo se llama? Wright, el de Listening After Nature, ¿no? Ajá. Con toda esta especie de cómo relacionarnos con eso, no sé, en ese otro natural. Ujú. Pues sí, pues sí. Entonces, pues vamos le dando. Eh, ¿Tú quisieras exponer algo, Jerónimo, la próxima semana? ¿O Arush, de esto? O sea, algo de su trabajo creativo. De nuestros proyectos, pues sí, lo puedo intentar. ¿No quieres tú, Baruch? Y yo lo hago después. Se ve que lo tiene súper armado, chido, o sea, sí me interesa verlo. Mm, pues igual, pues sí, 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 igual, pues tal vez solo hablar como de lo que he hecho, ¿no? Justo más como de hablar de una obra, sino como de cómo he transitado en eso, ¿no? Igual Igual, para que pues, no se vea como tan abstracto, si nos puedes compartir registros o cosas así, estaría sí, claro, chido. sí, también, o sea, sí hablar como, o sea, digo, solo no enfocarlo en una obra, ¿no? Sino como, Ujú. pero pues sí hablar de un par de cosas que he hecho y cómo han surgido. Va, va. Va, sí, igual piensa en términos de, o sea, si nos quieres compartir, este, sí, materiales antes o durante de la expo,
pero así platicadito creo que queda muy abstracto, o sea, siempre creo que es importante lo sensorial, ¿no? Como ver, escuchar. Sí, sí, sí. Va, va, va. Y queda entonces la lectura de Wright, o sea, tenemos que leer de ese libro. Nada más que yo no lo conozco, a lo mejor Malena nos puede decir, o no sé si tú lo has leído, pero Yo Yo no. no. solamente leí lo que leemos un poco. Ajá. Pues igual que ella nos sugiera que seguir leyendo y ya la otra es que ¿qué? Hace 8 días quedamos que dentro de 8 días íbamos a hacer la caminata, ¿no? Creo que el domingo 2, pero yo voy a ir a Puebla, entonces les quería proponer si postergamos la caminata grupal para el 9, sí, 8 o 9 de marzo. Este, también estaba hablando con Mónica la posibilidad de ir al Chichinautzin, que es otro volcán que está cerca de Parres, de la Jusco, y que conoce bien Sama, que es un chico que es montañista, entonces se dedica a hacer excursiones y así, y sabe mucho sobre todo como del, de como los mitos, ¿no? Y como el saber tradicional ligado a la montaña y así, o sea, sabe un montón de eso. Y además dice que tiene un pues conoce a unos compas que tienen un temazcal también por aquí y entonces que podría armar así como una suerte de turecillo, ¿no? este, incluso de 2 días para quien pueda así como que un día, no, pero eso ya así como más adelante, él tiene tiempo como en mayo, ¿no? Así de ir como al Chichinautzin un día y al otro día ir al Temazcal y en el Temazcal, o sea, está más o menos como cerca, pero conocer así como el entorno del Temazcal y la gente que está como, o sea, que es gente de ahí, del pueblo y como un poco para expander esta, esta cuestión del entorno, ¿no? Hacia eso. O sea, de pronto una práctica sensorial en el temazcal está chido, ¿no? Con unos pulques, pero de los Suena pulques. bien, suena bien. Sí, eso se está planeando para mayo. Él está proponiendo hacer eso y además, o sea, conoce muy bien como esa parte, ¿no? De la Jusco y podríamos por lo pronto ir en 3 semanas a Lololica otra vez a ver si llegamos ahora sí al cráter. Solo sería vernos más temprano y ahora sí hacer unas dinámicas de escucha este, y pues eso. Si se les ocurren otras ideas de caminatas, pues también son bienvenidas y igual como pensando en algunos invitados que podrían estar, o sea, que conozcan alguna ruta chida, alguna montaña, algún lugar para hacer la caminata, pues podríamos invitar a alguien, ¿no? También. Eh, Como para darle un girecillo, ¿no? O sea, desde otro lugar. Entonces, bueno, pues ahí seguimos en eso. Va, va, va. Chido. Bueno, que les vaya chido. Igual. Igual, gracias. Continúa. Un Gracias. abrazo, bye.